Mito de Isis y Osiris, una tradición que guarda la esencia de la religión y la espiritualidad de los antiguos egipcios y donde además queda latente la arcaica creencia de la resurrección. Y es que dentro de la mitología egipcia, la historia de Isis y Osiris ha estado siempre abierta a diferentes interpretaciones, ya que verdaderamente no existe una reconstrucción exacta de todo lo ocurrido por aquel entonces. Quizás se salve el tratado escrito por Plutarco, pero aún así, la tradición popular no ha dejado claro dicho mito. Es por ello que hoy en este tiempo de radio nos gustaría regresar al antiguo Egipto para pasear entre las leyendas de sus dioses y faraones y descubrir con ello qué fue del mito de Isis y Osiris. Y para ayudarnos en esta labor contamos con la ayuda inestimable del doctor Isaac Joly, como digo, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Joly, muy buenas noches. Hola, Pedro, buenas noches. Bienvenido, Isaac. Gracias. Isaac, yo creo que para entender mejor la famosa leyenda encarnada por los dos personajes egipcios por excelencia, ¿no?, como fueron Isis y Osiris, habría que empezar por saber quiénes fueron realmente. Por ejemplo, ¿de quién descendía Osiris? ¿Quiénes fueron sus progenitores? Para empezar, el mito, la leyenda, como lo quieras llamar, porque se funde entre una especie de mito-leyenda, una realidad mezclada con dioses y seres humanos, se pierde en los tiempos. Se habla de que este mito, que fue la base de la tradición religiosa egipcia, muy importante por más de 3000 años en la época dinástica, viene desde la época predinástica. Ya hay indicios en los primeros faraones, ya del imperio, el imperio antiguo, ya hay indicios de los símbolos de estas divinidades que hay que incluir también a Horus, que forma la tríada divina, ¿no? Osiris, Isis y Horus, el padre, la madre y el hijo. Normalmente, casi en todas las tradiciones, incluyendo incluso la griega, que es la que más nos ha dejado a nosotros una gran influencia, ellos son hijos de dioses. Esa es una de las versiones de los grandes dioses que de alguna manera formaron el cosmos, formaron la Tierra y le dieron la vida a la Tierra. Pero también hay otra tradición, o por lo menos investigaciones que han hecho algunos autores, que se mezcla un poco con la tradición de la Atlántida, ¿no? De que ellos pudieron haber sido sobrevivientes de ese hundimiento y llegaron a poblar, más que a poblar, llegaron a traer la ciencia y el conocimiento al antiguo Egipto. Hablamos de miles de años antes del imperio. Solamente había pastores y eran selvas, porque parte norte de África era una selva. Hablamos de dioses, pero estos dioses tuvieron reencarnación, tuvieron vida. Me explico, a veces elevamos a tono de Dios a algo que ha estado vivo y que a lo mejor se ha perdido en la noche de los tiempos y alguien en un momento determinado lo ensalzó, lo elevó a la categoría de Dios. No sé si esto podría ocurrir con Isis, Osiris y Horus, por ejemplo. ¿Fueron dioses? Semidioses se les considera. Semidioses. ¿Fueron personas vivas en un momento determinado en la predinastía? De eso hay muy poca información para confirmarlo. Por eso es un mito, y un mito muy poderoso, porque si tú analizas el mito, dicho de forma rápida para que nos dé tiempo a comentarlo, se inicia cuando Osiris gobierna y da al pueblo conocimientos y sabiduría, le enseña las ciencias. Osiris es la parte buena, la fertilidad. Es todo aquello que reverdece, tiene que ver con el río Nilo. Después va a tomar otro enfoque, cuando él es reconstruido y pasa al más allá. Pero en este momento es el verdor, la vida, la fuerza. Isis es su pareja. Y muy interesante, era una familia muy interesante, porque estaba por ahí Set, el hermano de Osiris, casado con Neftis, hermana de Isis. O sea, todo quedaba en familia. Las dos hermanas se habían casado con los dos hermanos. Se sabía, dice el mito, que Set envidiaba a Osiris, pues él tenía el reconocimiento del pueblo y había dado tantas cosas. Entonces le tiende una trampa, un complot, como dirían por aquí ahora modernamente, haciendo una gran fiesta. Le construye Set un sarcófago de plomo bellamente cubierto por fuera y hace que todos los que estaban en la fiesta pasaran y el que le quedaba al sarcófago se lo regalaba. Pues a nadie le quedaba, solamente que a Osiris. Y cuando Osiris entra, Set y sus cómplices, que eran 72, lo encierran y lo lanzan al río Nilo. El sarcófago va flotando por el Nilo, y en aquella época no había delta, ¿sí? El delta es ahora la parte de la tierra que se ha ido acumulando a través de miles de años. Llega al Mediterráneo, sigue flotando y llega hasta Biblos, la parte de la costa fenicia. Ahí se empotra en la playa y queda junto a un árbol que, a medida que el árbol crecía, iba tomando el sarcófago y lo iba metiendo dentro de su tronco. Quedó el sarcófago dentro del tronco de ese inmenso árbol. Un día las hijas del rey de Biblos fueron a bañarse y vieron ese inmenso árbol tan bellísimo que le pidieron al padre que lo pusiera en el jardín. Entonces el árbol fue trasladado al centro del jardín del palacio.
Isis, por artes mágicas, supo dónde estaba su pareja, su marido, y lo fue a buscar a Biblos. El mito nos habla de varias cosas, pero no quiero entrar a esos detalles porque perderíamos la parte interesante. Ella recupera el cuerpo, se descubre entre la reina y el rey de Biblos, les dice yo soy fulana de tal, y recupera el cuerpo de Osiris y lo lleva a Egipto nuevamente. Lo esconde en un lugar, una caverna, para cuidarlo de Set. Pero lamentablemente Set también tenía sus capacidades y lo encuentra. Lo toma y lo despedaza en 14 pedazos y los dispersa por todo Egipto, excepto el miembro, que lo lanza al río y un pez, el Oxyrhynchus, se lo come. Isis se entera y empieza a recoger los pedazos uno por uno, y en los lugares donde va encontrando esas partes del cuerpo de Osiris construye una capilla. Finalmente reconstruye a Osiris y junto con sus hermanas le da nuevamente vida. Le hace un miembro de cera y ella en forma de halcón se posa sobre el miembro y queda fecundada. De ahí nacerá Horus. Pero Osiris ya no puede gobernar en este mundo. Y entonces pasa a los mundos sutiles, es un dios lunar, es el cambio del verdor y del renacimiento a pasar a ser un dios lunar. Horus crece y busca vengarse para matar al tío, porque Set era su tío. Y ya cuando lo va a matar le dice Isis, no lo puedes matar, solamente cástralo. Y lo castra. En términos generales ese es el mito. Esta ha sido la base de los grandes misterios egipcios, los misterios menores de Isis y los misterios mayores de Osiris. Así se les conoció ya en el Imperio griego y en el Imperio romano. Hay tanta influencia de este gran mito en la tradición cristiana y en Occidente, más de lo que nos damos cuenta. ¿Qué esconde el mito y por qué es tan impactante y por qué sigue siendo interesante? Osiris es nuestra esencia divina, tuya y mía. Se ve envuelto y entra en un sarcófago de plomo, el cuerpo físico. Todo el proceso hasta llegar al palacio es la encarnación del espíritu en el ser humano. El sarcófago es de plomo, envuelto bellamente por un adorno. Eso significa la mente, que la mente impacta, pero es de peso, no es suficiente para poder realizar la vuelta al origen. El río Nilo es el cuerpo de las emociones, el agua, el cuerpo líquido. El árbol es la estructura ya completa. Y el palacio es la personalidad, lo que exhibimos hacia afuera. Está presentando, y eso se maneja en los misterios mayores, porque recuerda que se envolvían los secretos de los misterios en una alegoría histórica, como en el tema de Deméter y Perséfone. Es muy parecido en los misterios de Eleusis. El que participaba en esos misterios se llevaban a cabo los grandes dramas. Ahí se veían donde se ejemplificaba todo el proceso y cómo Isis recuperaba. ¿Qué pasa con la recuperación? ¿Qué son los 14 pedazos de nuestra esencia? Desde que tú y yo hemos nacido, hemos sido dispersados, divididos, porque hemos sido condicionados. Venimos de esa unidad del que el niño, cuando entra a este mundo, empieza poco a poco a diversificarse. Perdemos nuestra esencia de unidad. Y esa división en partes tiene que ver mucho con nuestra pérdida de nuestro sentido de vivir. ¿Qué hace Osiris? Isis es la esencia, el alimento, la cura, el alma que nos vuelve a recuperar poco a poco en partes y, obvio, de esa división, de esa fractura, nos reintegra, dada su capacidad que tiene de curación interior, y volvemos a nacer nuevamente. Es interesante, muere Osiris y de alguna manera, en estado post-mortem, fecunda a Isis y nace Horus. Ahí ya se entrevé el misterio de la alquimia, porque parte mucho de esta enseñanza toda la tradición alquímica. Por eso la gran crisis que todos pasamos, Pedro, entre los 28, 35 y 40 años. Somos como divididos. Aparte de que ya venimos con esa pérdida de sentido en muchos casos, la madurez del alma ya llega el momento en que dice, es el momento en que ahora empieza tu reintegración. Isis es la que se encarga, el alma es la que nos recupera, nos sana, nos cura. Y tú lo ves, como hemos repetido en otros mitos, siempre es Deméter la madre, o es Penélope en el caso de Ulises, o Beatriz en el caso de Dante. O sea, es el alma la que recupera. Y es nuestro proceso. Realmente esta bellísimo mito que se traduce en una religión imponente, a mí siempre me ha subyugado esta imagen de estos dos personajes. Hablabas de números, de valores matemáticos como el número 14, ¿verdad? Sí. Hablabas del 72, los 72 conspiradores. A mí me suena 72 como los genios de la cábala, por ejemplo. Hay algo de eso. Hay algo. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tiene que ver 72? Antes hablabas de la alquimia, cábala, alquimia, podrían estar hay una relación, pero ¿qué sabían en aquella época
O más bien, que después se supo, después de lo que ellos hicieron. Porque nosotros heredamos de ellos. Estamos relacionados los 14, incluso con los días, son 2 por 14, 28. O sea, los movimientos lunares, mensuales. Por eso Osiris es un dios lunar. Esa es la parte, digamos, externa de... ¿Horus sería dios solar? Sí, por eso si tú lo ves ya fusionado con Ra, siempre aparece con el disco, en caso de que el faraón asumiera a ese dios. Porque hubo faraones que tomaron a Set. ¿Por qué crees que tomaron a Set? ¿Qué es Set para nosotros? Lo que llamaban los junguianos la sombra. Hermética, la sombra. O sea, todos llevamos un Set adentro. Lo necesitamos, porque gracias a él evolucionamos. ¿Nos parece contradictorio? No lo es. Si no hubiera un Set, si no hubiera habido una serpiente en el paraíso, nosotros no estaríamos acá, porque no habría evolución. El 72 entonces... Está ligado a una simbología más profunda y está mezclado, obvio, en una relación de los procesos por los que va a pasar Set en su tránsito para atraer a Horus, a Osiris, meterlo en el sarcófago, lanzarlo. Está incluso ligado al tiempo que va a tardar, porque recuerda, los números están ligados al tiempo. Es como un periodo de tiempo ligado a las etapas que van a ocurrir. ¿Y qué son las etapas de nuestras vidas? A mí el personaje de Set siempre me ha impactado. Lo relacionan con un oso hormiguero, con un burro. Y si tú ves la alegoría del Cristo en el pesebre, el burro está hincado. Se asume que el Jesús, el Cristo, que nace, ya dominó esa parte. Son las pasiones, el sí, burro son las pasiones. Las pasiones. Cuando entra Jesús a Jerusalén, él va sobre el burro. Quiere decir que ya domina y controla esa parte de su naturaleza, ¿sí? Que es la naturaleza de todos nosotros, porque el Cristo está en nosotros. Es una simbología interna. O sea, mientras yo no logre integrar a mi sombra o a Set, yo no podré tener acceso al nacimiento de esa divinidad. ¿Cuándo aparece Osiris en la mitología egipcia? Yo te había mencionado que en época predinástica, mira, los historiadores y los arqueólogos no se ponen de acuerdo. Menes, que fue el unificador de Egipto, se habla que él unificó Egipto sobre el 3500 antes de Cristo. Unos dicen que 3000, otros dicen que 2800. Bueno, este mito es mucho más antiguo. 5 u 8000 años antes ya existía algo, porque se han encontrado en la etapa predinástica. Yo estaba en el Museo del Cairo, muchos óstracos o piezas donde vienen dibujados ya los símbolos de Isis y de Osiris, que son antiguos, mucho más antiguos que la época dinástica. La leyenda de Isis y Osiris, por ende Set y Horus, por excelencia en esta noche en Luces en la Oscuridad con el doctor Isaac Joly.